Bueno, vamos a empezar el video introductorio al trabajo práctico de microscopía de fluorescencia. La fluorescencia es un fenómeno que seguramente muchos ya están familiarizados con él, lo han visto en documentales, etcétera, donde tenemos determinados organismos, incluso minerales, que pueden emitir luz a partir de ser excitados por luz incidente de determinada longitud de onda. Este fenómeno está bastante ampliamente distribuido en la biología y de hecho ha empezado a recibir cada vez más atención en los últimos años, donde se han empezado a estudiar, por ejemplo, en organismos marinos, este fenómeno, iluminando a estos organismos con luz ultravioleta de noche, y se observa que hay muchísimos organismos que tienen la capacidad de tener fluorescencia. También hay muchos minerales, por ejemplo, que tienen esta aptitud. Este fenómeno tiene que ver con la emisión de energía a nivel molecular. En este caso estamos observando un esquema de un átomo, ¿sí? En el centro tenemos el núcleo y alrededor tenemos los diferentes orbitales electrónicos con mayor energía hacia la parte externa, ¿sí? Y lo que tenemos es que los electrones que van a estar en un estado basal, en un determinado orbital, al ser excitados por una fuente de energía, pueden pasar a niveles de mayor energía. Una vez que pasan esos niveles de mayor energía, esos estados suelen ser poco estables y vuelven a decaer a los niveles basales, y al hacer esto, esa energía que tenían potencial se libera de forma de energía electromagnética y energía vibracional o energía o como calor. Bien, cuando hablamos de fluorescencia, estamos hablando generalmente de luz emitida dentro del espectro visible, ¿sí? Aunque la luz que va a excitar la muestra normalmente puede estar dentro del rango del ultravioleta, ¿sí? Que es una luz de mayor energía, es decir, de menor longitud de onda. Recordemos que la energía de una onda electromagnética es inversamente proporcional a la longitud de la onda de la misma. Bien, como les decía antes, lo mostré en el caso de un átomo, pero cuando estamos hablando de fluorescencia generalmente estamos hablando de moléculas que tienen esta propiedad. Así como los átomos tienen niveles energéticos atómicos para sus electrones, las moléculas también tienen orbitales electrónicos para sus electrones. En este caso tenemos un diagrama donde en el eje Y está representada la energía y las rayas estas negras que observamos aquí son los diferentes niveles de energía. Entonces, si tenemos un electrón en el nivel S0 que está acá, cuando recibe una excitación con una onda electromagnética de alta energía, ese electrón puede absorber esa energía y pasar a un nivel de excitación, ¿sí?, de mayor energía en un nivel de mayor energía. Este es lo que se conoce como fenómeno de excitación. Una vez que el electrón está en este estado, se dice que esta molécula está activada, ¿no es cierto? Ese electrón está activado y ese estado activado normalmente es poco estable y ese electrón va a decaer a niveles de menor energía. Cuando hace ese decaimiento, parte de esa energía puede dispersarse de forma de relajación vibracional, es decir, esa molécula que absorbe esa energía, parte de esa energía se dispersa en forma vibracional en la molécula, esa molécula empieza a tener vibraciones y luego esas vibraciones se disipan de forma de calor al interactuar esa molécula junto con otras moléculas que va a ir chocando. Otra parte de lo que queda de esa energía puede ser emitida como luz, como radiación electromagnética. Esto es lo que se conoce como emisión. Entonces tenemos una excitación, una activación y una emisión, ¿sí? Como verán, la cantidad de energía de la onda electromagnética de excitación es mayor que la cantidad de energía de las ondas electromagnéticas de emisión. Esto se debe a que
a que parte de esa energía se pierde en forma vibracional y como calor. En definitiva, lo que vamos a tener es que, en general, las ondas electromagnéticas de excitación, ¿sí?, tienen una longitud de onda menor, es decir, de mayor energía, que las ondas electromagnéticas de emisión, que tienen una longitud de onda mayor, es decir, de menor energía, ¿sí? Bien. Este diagrama, que es conocido como diagrama de Jablonski, lo que nos explica justamente es la transición entre estos diferentes estados energéticos que puede hacer un electrón. En este caso pasamos de un estado A, de basal, ¿sí?, a un estado, por un medio de una excitación, pasamos a un estado activado A, acá asterisco, ¿sí? Y luego, si ese electrón decae rápidamente hacia el estado basal, se libera un fotón y eso se conoce como fluorescencia. Este es un fenómeno que va a ocurrir en el orden de los nanosegundos. Es muy rápido, a nuestra vista prácticamente instantáneo. Por otra parte, hay otro fenómeno que se conoce como fosforescencia, que es un fenómeno que en términos temporales es mucho más lento, y este se produce, la primera parte es igual que la fluorescencia, pasamos a un estado activado, pero ahora el decaimiento va a ser mucho más lento y a través de estados intermedios, lo que se conoce como cruce entre sistemas. Muchas veces tenemos que las sustancias que son fosforescentes tienen la capacidad de fluorecer. Ahora, no todas las sustancias fluorescentes son fosforescentes. La fosforescencia es un fenómeno que lo vamos a observar que va a durar en el lapso de segundos o minutos, por ejemplo, luego de haber estimulado nuestra muestra, por ejemplo, la iluminamos con luz ultravioleta, ponemos en oscuridad y observamos que la muestra sigue emitiendo luz durante varios segundos o minutos, ¿no es cierto?, un tiempo mucho más prolongado. Esto es lo que se conoce como fosforescencia. Bien, entonces, la molécula que tiene la capacidad de fosforecer se conoce como fluorocromo, ¿sí? Es decir, y ese fluorocromo, en particular, hay una parte del fluorocromo, una parte de la molécula que es la que tiene la propiedad de fluorecer. Esa parte de la molécula se conoce como fluoróforo, es decir, el que contiene la capacidad de fluorescencia. Eso quiere decir etimológicamente, ¿no? Ese fluoróforo entonces es el que va a producir la fluorescencia y nosotros en este trabajo práctico, digamos, en las técnicas de microscopía, vamos a utilizar, digamos así, tres tipos diferentes de fluorescencia, ¿sí?, o de fluoróforos, digamos, que vamos a usar para observar en el microscopio. Vamos a tener primero lo que se conoce como autofluorescencia, es decir, vamos a observar en este caso moléculas que tienen de per se la capacidad de fluorecer y que están en el organismo que yo quiero estudiar. Por ejemplo, en este caso estamos viendo arriba un alga verde, ¿sí?, y abajo vemos el alga que está floreciendo, que está emitiendo en el rojo. Las algas tienen clorofila, y la clorofila, cuando es estimulada por el ultravioleta, emite en el rojo siempre, ¿cierto? Simplemente que acá lo que estamos haciendo es aplicar un filtro e induciendo observando solamente esa fluorescencia, ¿no? Bien, por otro lado, además de la autofluorescencia, a veces uno quiere observar una sustancia, una molécula, que no tiene de per se la capacidad de fluorecer, pero sí tiene afinidad por moléculas que sí tienen fluorescencia. Entonces, lo que voy a hacer es colorear, entre comillas, mi molécula de interés con una molécula que va a tener afinidad por esa molécula, pero que sí va a tener la capacidad de fluorecer y se va a pegar a mi molécula de interés, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo en un microscopio una muestra, ¿sí?, que se ve verde fluorescente. Es una muestra de esperma de peces que en este caso, bueno, que tiene un contenido alto en ADN y está coloreada con este fluorocromo que se llama Silver Green. Este fluorocromo lo que tiene es afinidad por el ADN, entonces todo lo que tiene mucho ADN se pega a este Silver Green,
y florece en verde. No es que el ADN sea fluorescente, sino que lo que estamos viendo es el silver green pegado al ADN y por lo tanto podemos ver en dónde hay ADN. Bien, y por otra parte tenemos lo que se conoce como inmunofluorescencia. En este caso, esta técnica lo que hace es, también vamos a reconocer una molécula que no tiene la capacidad de fluorecer por sí misma, la vamos a reconocer con un anticuerpo en este caso, a través de una reacción inmunológica, donde un anticuerpo se va a unir a mi molécula de interés y ese anticuerpo va a tener, se va a unir al fluorocromo, ¿sí? Entonces voy a observar la fluorescencia a donde mi anticuerpo se une. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos un tejido tratado con un anticuerpo contra la inmunoglobulina G, y las partes donde podemos ver un verde fluorescente más intenso son las partes donde tenemos una gran concentración de inmunoglobulina G que mi anticuerpo está reconociendo, y como ese anticuerpo está marcado con un fluoróforo, podemos observarlo de color verde fluorescente. Bien, en cuanto a la inmunofluorescencia, podemos reconocer dos tipos de inmunofluorescencia. Una es la inmunofluorescencia directa y otra es la inmunofluorescencia indirecta. La diferencia entre una y otra es que en la inmunofluorescencia directa lo que hago es utilizar un anticuerpo primario, que es el que se une a mi antígeno, ¿sí? Por eso se llama primario, que va a reconocer la molécula que a mí me interesa reconocer, y ese anticuerpo primario ya tiene incorporado un fluorocromo, ¿sí? Por técnicas de ingeniería molecular, ¿sí? Ahora bien, estos anticuerpos primarios con fluorocromo son generalmente caros y difíciles de hacer. Entonces, hay una forma más fácil y más generalista para poder usar muchos anticuerpos primarios diferentes contra muchos antígenos diferentes, que es un método indirecto en el cual usamos un anticuerpo primario que no tiene un fluorocromo, que se va a unir a mi molécula de interés, ¿sí? Y luego lo que voy a hacer es usar un anticuerpo secundario que sí tiene fluorocromo. Ahora bien, ¿cuál es la magia de este método? La magia de este método es que mi anticuerpo primario, pongamos que lo voy a hacer en conejo o en caballo, ¿no es cierto? Entonces, este anticuerpo al caballo o al conejo yo le inyecto mi antígeno, ese conejo genera anticuerpos contra ese antígeno, y yo después utilizo esos anticuerpos primarios, ¿sí? Que son mucho más fáciles de producir. Ahora, lo que voy a hacer es comprar comercialmente un anticuerpo secundario que lo que hace es reconocer cualquier anticuerpo primario producido en conejo, por ejemplo, ¿sí? Es un anticuerpo generalista. Entonces, se producen estos masivamente y se venden masivamente y son mucho más baratos. Entonces, de esta forma yo puedo generar un anticuerpo primario contra algo que me interesa, compro simplemente un anticuerpo secundario anti-rabbit, anti-conejo, y hago una inmunofluorescencia indirecta. También de esta misma forma lo que puedo hacer es, ampliando, digamos, las moléculas que se pegan al anticuerpo primario, etcétera, generar una amplificación de la señal y tener una señal más fuerte, sobre todo cuando quiero detectar antígenos que por ahí están en muy bajas concentraciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, una proteína de un gen que se expresa en bajas concentraciones, entonces puedo amplificar la señal y observarla de esta forma. Bien, por último tenemos lo que es el uso de transgénicos fluorescentes, ¿sí? Esto revolucionó enormemente la biología molecular, la biología celular, el desarrollo, y ha permitido grandes avances en la biología. Básicamente, esta técnica lo que permite es coexpresar un gen que codifica para una proteína fluorescente con un gen que me interesa estudiar a mí. Es decir, supongamos que yo quiero saber en dónde se expresa el gen X, que por ejemplo fue observado en la retina de un pez. Entonces quiero saber en qué momentos de desarrollo se expresa, etc. Lo que hago es poner la parte promotora de mi gen X de interés delante de la secuencia de una proteína fluorescente. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la verde fluorescente, que es, también se conoce como Green Fluorescent Protein, o GFP en inglés. Es una proteína que se obtuvo de una medusa. Entonces, secuenciando el gen S de esa medusa, nosotros usando la parte codificante del gen,
ponemos por delante el promotor del gen de mi interés, y entonces el gen de la medusa, y eso lo inserto en el genoma, por ejemplo, del pez, entonces ese gen de interés que yo tengo, que se expresa de acuerdo por su promotor, digamos que el promotor es el que va a definir, digamos, en definitiva, cuándo y dónde se expresa ese gen, va a tener mi proteína verde fluorescente va a tener esa misma señal delante de la secuencia codificante. Por lo tanto, cuando se exprese mi gen de interés, se va a expresar también el gen verde fluorescente. Entonces, va a ser, esos genes van a coexpresarse en forma simultánea. Esto nos va a permitir poder observar en el organismo en qué lugar exactamente se está expresando esa proteína, ¿sí? Y incluso verla dentro de la molécula, donde está, dentro de la célula, donde está localizada, si está, si es secretada, si no es secretada, si está dentro en qué parte, en qué tejido, en qué célula, en qué momento del desarrollo, etc. Como se imaginarán, eso ha permitido enormes desarrollos en la biología. Como está la proteína verde fluorescente, hay muchas otras de otros colores, hay roja, amarilla, etc. ¿Sí? Entonces, con este tipo de técnicas de biología molecular, también se puede aprovechar todo lo que es la fluorescencia para hacer estudios en biología. Bien, hasta acá cómo funciona la fluorescencia, ¿sí? Cuáles son sus principales características y qué tipos de fluorescencia vamos a utilizar nosotros para observar en el microscopio. Ahora bien, dicho esto, vamos a ver cómo es el microscopio que nos permite observar este fenómeno. Como les dije, como verán, la fluorescencia tiene sus particularidades y por lo tanto el microscopio que utilizamos para observarla también tiene algunas particularidades, si bien en principio, digamos, la estructura general es parecida al microscopio de campo claro, etcétera, que veníamos viendo hasta ahora, vamos a ver que tiene algunas particularidades. Lo primero más notable es que la luz no viene desde debajo de la muestra como pasaba antes, sino que ahora vamos a iluminar la muestra desde arriba. Por eso este microscopio se llama de epifluorescencia, porque la muestra es iluminada desde arriba. En este caso tenemos una fuente de luz que tiene muchas longitudes de onda y lo que vamos a hacer es pasar toda esa luz por un filtro que va a filtrar todo eso y va a dejar solo pasar la longitud de onda que yo quiero para excitar mi muestra. Obviamente ese filtro se llama filtro excitatorio porque filtra la longitud de onda que yo voy a usar para excitar la muestra. Esa luz filtrada, ya que va en una sola longitud de onda, va a pegar en un espejo dicroico en el cual va a rebotar y va a atravesar el objetivo y va a llegar a la muestra, y esa muestra se va a excitar, ¿no es cierto? Se va a activar y va a emitir luz, y esa luz luego va a atravesar el objetivo, y en este caso va a atravesar el espejo dicroico, porque este espejo sí permite que esa longitud de onda lo atraviese, y finalmente va a pasar por un último filtro que está antes del ocular o antes del detector, que sería una cámara fotográfica, que es un filtro de emisión. En este caso lo que hace el filtro es eliminar toda emisión, toda luz que venga, que no sea la luz de la longitud de onda que a mí me interesa observar, que es la que yo sé que mi muestra va a emitir, porque puede haber otras sustancias, etcétera, que pueden llegar a emitir en otra longitud de onda, por ejemplo. Entonces, este filtro me va a asegurar que solo estoy viendo lo que yo excité con mi luz de excitación. Bien, este es el esquema general de ese microscopio. Acá podemos ver una foto de cómo es ese microscopio. Acá tenemos la fuente de luz, acá tenemos todos los filtros. Pueden tener varios filtros diferentes de excitación, porque de acuerdo al fluorocromo que yo uso, voy a usar una longitud de onda u otra, entonces yo puedo poner y sacar diferentes filtros. Una vez que esa luz pasa por los filtros, por el filtro que yo haya elegido, según mi muestra, y como dijimos, atraviesa todo el microscopio por acá está el espejo dicroico, atraviesa, se excita la muestra, se emite la luz y atraviesa toda esta columna, donde en esta parte de acá tenemos el filtro de emisión que les comenté antes. Acá también tengo que elegir
con esta ruedita cuál filtro voy a usar según el fluorocromo que yo tenga, que yo sé a qué longitud de onda emite. Entonces, según eso voy a elegir el filtro de emisión. Bien, bueno, y las otras partes son similares a un microscopio óptico. De hecho, este microscopio también lo puedo usar como microscopio óptico de campo claro, ¿no es cierto? Simplemente prendo la luz de esta de abajo y apago esta otra fuente de luz y lo puedo usar como un microscopio común de campo claro. Bien, entonces hasta acá el microscopio de epifluorescencia, ¿sí? Cuando uno hace estas fotos, una foto de un preparado con epifluorescencia, obtiene una imagen como la que vemos en la parte superior de la pantalla, en el cuadro superior, que como verán es bastante borrosa. Eso se debe a que la foto y la excitación de la muestra es de toda la muestra, en toda su totalidad. Y esta muestra tiene un volumen, ¿sí? Entonces hay partes de la muestra, por ejemplo, que están fuera de foco, y además toda la luz de todas las partes de las muestras viene hacia el microscopio, y por lo tanto hay partes de esa luz que está fuera de foco. Eso genera que se vea así un poco borrosa la imagen. Ahora bien, hay una forma de corregir eso con alguna sofisticación sobre este microscopio, que es lo que se conoce como microscopio de fluorescencia confocal. En el microscopio confocal vamos a obtener una imagen como la que tenemos abajo, que como verán está mucho mejor definida, ¿sí? Se ve mucho menos borrosa, ¿sí? Tiene un poquito más de resolución, digamos, está más resuelta la imagen. Bien, ¿cómo logramos eso? Esto lo logramos utilizando, acá tenemos un esquema del microscopio que les estoy diciendo, de que la gran diferencia que tiene con el microscopio confocal con el microscopio de epifluorescencia que vimos antes, es que la fuente de luz ya es una única longitud de onda que emite un láser y va a atravesar una placa que tiene un agujero muy chiquitito que se conoce como agujero de alfiler, o en inglés se llama pinhole, ¿sí? Este pinhole o agujero de alfiler de la placa lo que hace es asegurarme que por ahí va a pasar solo un pequeño haz de luz muy finito. ¿Por qué quiero que pase un pequeño haz de luz muy finito? Porque el principio por el cual funciona este microscopio es solamente excitar un pedacito muy chiquito de la muestra, ¿sí? Y ir recorriendo toda la muestra y todos los planos focales de la muestra y generando imágenes de cada una de ellas y luego apilar todas esas imágenes, sumar todo eso y generar una única imagen. Es decir, que en realidad es una suma de un montón de imágenes que se van tomando a medida que el microscopio va recorriendo la muestra, ¿sí? Entonces vamos excitando puntito por puntito. Eso, como ventaja, tiene que obtenemos una imagen mucho más nítida, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Tiene otra parte que es clave, digamos. Esta parte de acá es similar al otro microscopio que vimos antes. Tenemos el filtro, los filtros de excitación y de emisión, el espejo dicroico, etc. Pero el otro agregado que tiene este microscopio es otra placa con un pinhole, con un agujero de alfiler, justo acá, después del filtro de emisión, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Cuando la luz excita la muestra y es emitida, ¿sí? Y pasa por acá, cuando llega a esta zona, antes de llegar al detector, hay rayos de luz, como ven acá, ¿sí? Que están llegando y pegan en el detector en el punto focal. Es decir, estos haces de luz están en foco. Ahora, ¿qué pasa? No todos los rayos de luz están en foco, porque hay algunos que, por ejemplo, pueden haber hecho otra trayectoria diferente y vienen para acá y van a ir fuera de foco. Si esos rayos de luz impactan en el detector, se van a ver fuera de foco. Entonces, lo que hace el agujero de alfiler es solo dejar pasar los rayos de luz que están en foco sobre el detector, ¿sí? En este caso sobre la cámara de fotos. Entonces, con estos dos pequeños artilugios, lo que logro es tener un punto nítido y en foco en mi foto. El problema es que si yo saco una sola foto voy a ver un único puntito. Entonces lo que tengo que hacer ahora es recorrer toda la muestra para obtener una única imagen con todo en foco.
Eso tiene si bien la ventaja es que claramente las fotos son mucho mejores, como esta que estamos viendo acá, súper nítidas y bonitas. El gran problema que tiene es que ese proceso de recorrido de la muestra lleva mucho tiempo, entonces no puedo observar procesos dinámicos. Si yo estoy observando células vivas que se están moviendo y estoy viendo cómo migran, por ejemplo, etcétera, ese fenómeno no lo puedo observar con un microscopio confocal porque va a ser demasiado rápido y entonces el microscopio no va a poder captar ese fenómeno dinámico. Entonces esto no nos permite captar fenómenos dinámicos. En definitiva, lo que tenemos que hacer para elegir un tipo u otro de microscopio no es que uno sea mejor que el otro, sino que uno puede ser más apropiado para algunos objetivos y otro puede ser más apropiado para otros objetivos. Bien, con esta, con este, con esta diapositiva entonces terminamos lo que es el video introductorio del trabajo práctico de microscopía. Ustedes recuerden que tienen en la guía de trabajos prácticos también la parte de introducción explicada ahí todo el texto ese que es complementario con este video, tienen que leerlo también y con eso vamos a poder desarrollar el trabajo práctico. Así que nos vemos en la clase práctica. Bueno, saludos.